Sangre y poder. Estas despiadadas fuerzas gemelas definieron la vida de Enrique Corisio y marcaron sus aterradores últimos días. En el amargo invierno de 1547, el monarca más infame de Inglaterra yacía atrapado dentro de su propio cuerpo fallido, una prisión hinchada y podrida que traicionaba la misma fuerza que una vez blandió. Tras las paredes doradas del palacio de Whitehall, los cortesanos susurraban con temor: «El león está muriendo». Pero incluso mientras la muerte se acercaba, las garras despiadadas de Enrique seguían afiladas, listas para atacar a amigos y enemigos por igual. Su viaje desde el Príncipe Dorado, admirado en toda Europa por su imponente fuerza y carisma ardiente, hasta el tirano monstruoso que jadeaba en tormento a la luz de las velas, no estuvo marcado únicamente por sus escandalosos matrimonios o sangrientas ejecuciones. Fue un desmoronamiento lento y brutal, una historia desgarradora de salud destrozada, heridas supurantes y una mente desmoronándose en paranoia y rabia. Para enero de 1547, el rey apenas era reconocible. Sus piernas estaban devastadas por úlceras supurantes que llenaban el aire con un hedor tan fétido que incluso sus asistentes más cercanos luchaban contra las náuseas. Su cuerpo se había hinchado a proporciones monstruosas, necesitando poleas mecánicas solo para ser movido. Su rostro antes apuesto se había hinchado grotescamente, con ojos hundidos en una carne amarilla enfermiza. Los médicos reales eran impotentes. Sangrías, hierbas, oraciones, todo inútil contra el tormento implacable que carcomía sus huesos y espíritu. Expertos modernos creen ahora que Enrique padecía un cruel cóctel de enfermedades: diabetes, gota e infección ósea tan agonizante que cada paso era una pesadilla. Peor aún, su mente se oscurecía, atormentada por la paranoia y estallidos violentos. Esto no es solo una historia de decadencia real o intriga política, es la brutal desaparición de un rey destruido por su propio cuerpo y mente, un escalofriante testimonio de la decadencia despiadada que acecha incluso bajo el trono más poderoso. Un cuerpo deformado, dolor insoportable y constante, un olor tan fétido que obligaba incluso a los cortesanos más experimentados a sofocar sus arcadas. Tras su muerte, fluidos corporales rezumaron del féretro del rey, filtrándose al suelo de piedra debajo. Según horrorizados testigos, perros callejeros lamieron los restos filtrados, una escena tan grotesca que parecía retribución divina. No fue solo la muerte de un monarca, fue el colapso físico total de un hombre una vez reverenciado como la encarnación del poder, la masculinidad y la majestad inglesa. La verdadera historia detrás de la muerte de Enrique VIII, una historia tan vil, tan cargada de decadencia y ruina, que a menudo se susurra, pero rara vez se cuenta completa. Esta es la brutal desaparición de uno de los reyes más poderosos de la historia europea. Enrique Tudor nació el 28 de junio de 1491, en el Palacio de Greenwich, en la recién victoriosa Casa de Tudor. Como segundo hijo de Enrique VII, su vida temprana no estuvo marcada por la expectativa de la realeza, pero la muerte súbita de su hermano mayor Arturo, en 1502, lo cambió todo. Con apenas 10 años, el joven príncipe se convirtió en heredero al trono, y con ello llegaron las aplastantes expectativas de imperio, gloria y dinastía. Cuando Enrique VII ascendió al trono en 1509, a los 17 años, Inglaterra se regocijó. Aquí había un rey que parecía cumplir con todos los ideales de la virtud renacentista. Era alto, más de 6 pies, musculoso,
con un llamativo cabello rojo dorado y un carisma natural que encantaba a enviados extranjeros y cortesanos ingleses por igual. El embajador veneciano escribió admirado que Enrique poseía una figura y un rostro más hermosos que cualquier otro príncipe cristiano. Era un atleta talentoso, un cazador entusiasta, compositor, erudito. Gobernaba una corte repleta de aprendizaje humanista e ideales caballerescos. Entonces, ¿cómo este príncipe radiante se convirtió en un tirano hinchado, atormentado por el dolor, abandonado por todos, salvo sus sirvientes más leales, y enterrado en un cuerpo que se pudría mientras aún vivía? El punto de inflexión fue repentino, dramático y en muchos sentidos irreversible. En enero de 1536, a los 44 años, Enrique participó en un torneo de justas en Greenwich. Aún orgulloso de su virilidad y destreza, insistió en competir pese a su edad y condición física decreciente. Durante el torneo, su caballo, fuertemente armado, tropezó y cayó, aplastando a Enrique debajo. Los testigos vieron horrorizados cómo el rey permaneció inconsciente más de 2 horas. Despertó, pero nunca volvió a ser el mismo. La caída le causó graves heridas en la pierna derecha, dañando tejidos profundos que no sanaron bien. Con el tiempo, la herida se convirtió en una úlcera, constantemente infectada, supurando pus y emitiendo un hedor fétido que anunciaba su llegada mucho antes de que entrara en una habitación. Fue un golpe devastador para un monarca cuya identidad se basaba en la fuerza y el control. Se esperaba que los cortesanos soportaran el hedor y reprimieran cualquier signo de repulsión, por temor a la ira real. El rey, antes enérgico, se volvió cada vez más sedentario. La lesión hacía doloroso el movimiento y con los años su actividad física disminuyó casi por completo. Junto a la deterioración física llegó un profundo cambio de temperamento. Algunos historiadores modernos han especulado que el golpe en la cabeza que Enrique recibió en el accidente de justas pudo haber causado daño cerebral, agravando tendencias preexistentes hacia la paranoia, crueldad e impulsividad. No es coincidencia que 1536, el año del accidente, fuera también el año en que Enrique ordenó la ejecución de su segunda esposa, Ana Bolena. Acusada de adulterio, incesto y traición, su juicio y muerte conmocionaron a Europa. Los cargos fueron casi con seguridad fabricados y la rapidez de su caída de reina a condenada reveló una despiadada frialdad en el carácter del rey. En los años siguientes, los cambios en el cuerpo de Enrique fueron evidentes y profundamente preocupantes. Su cintura, que en su juventud medía un esbelto 89 centímetros, se hinchó a más de 130. Al final de su vida, Enrique pesaba más de 180 kilogramos. Apenas podía caminar. Se requería que los sirvientes lo levantaran y transportaran usando dispositivos mecánicos diseñados para mover su enorme cuerpo. Su movilidad era tan limitada que no podía subir escaleras. Se instaló un sistema especial de poleas en el Palacio de Whitehall para elevarlo entre pisos. Sus piernas estaban envueltas en vendas, supurando infección. Varias úlceras lo atormentaban, con una especialmente grave en el muslo que se negó a sanar durante la última década de su vida. Y sin embargo, incluso en ese estado físico, su apetito por el poder y por la comida seguía siendo vasto. El rey se entregaba a interminables banquetes, consumiendo carnes asadas, pasteles y galones de cerveza y vino. Sus médicos le rogaban que redujera la ingesta, pero Enrique se negaba. La comida se había convertido no solo en una fuente de consuelo,
sino en un símbolo de control. Con el paso de los años, la corte a su alrededor se volvió cada vez más temerosa. Las rabietas de Enrique se volvieron legendarias. Los cortesanos caminaban sobre cáscaras de huevo, sin saber qué podría desatar un estallido furioso o una orden de ejecución. Consejeros de confianza como Thomas More, Thomas Cromwell y otros que una vez tuvieron la confianza del rey, perdieron la vida cuando se enfrentaron a él o cayeron en desgracia. En 1540, Enrique se casó con su quinta esposa, la joven Catalina Howard. Su belleza lo reanimó brevemente, pero su eventual ejecución por presunto adulterio, 2 años después, ilustró aún más la trágica volatilidad del rey envejecido. Para 1546, la salud de Enrique estaba en un declive catastrófico. Ya no podía montar a caballo, ni participar en justas, ni siquiera mantenerse de pie sin ayuda. Su rostro, antes admirado por su belleza simétrica, se había hinchado y manchado. Su cuerpo estaba plagado de llagas, y su humor oscilaba entre la desesperación y la furia incontrolable. Sufría de gota, posiblemente diabetes tipo 2 y, sin duda, enfermedad cardiovascular avanzada. Las úlceras en sus piernas empeoraron, en ocasiones tan severas que sus médicos consideraron amputar, pero no se atrevieron por miedo a que el shock lo matara. A medida que la muerte se acercaba, Enrique se obsesionó cada vez más con su legado. Aunque había roto con Roma y disuelto los monasterios en los años 30 del siglo XVI, acciones que remodelaron la vida religiosa inglesa, ahora temía la condenación. Oscilaba entre el orgullo por su reforma y la ansiedad por su alma eterna. En sus últimos meses, pocos se atrevían a hablarle con franqueza. Su sexta y última esposa, Catalina Parr, se convirtió tanto en su enfermera como en su reina. Ella se aseguró de que recibiera comodidad y dignidad cuando era posible, aunque la vista y el olor del rey ponían a prueba los límites de los más devotos. En enero de 1547, Enrique quedó postrado en cama. Su habla estaba arrastrada. Su cuerpo, grotescamente hinchado, supuraba por llagas abiertas. Los que lo rodeaban esperaban ansiosos el momento que sabían cercano. Pero tal era el miedo a la traición, incluso en ese momento, que sus médicos y cortesanos dudaban en declarar que el rey estaba muriendo. Bajo la ley Tudor, hablar de la muerte del rey antes de que ocurriera era un delito. Falleció en las primeras horas del 28 de enero de 1547, a los 55 años. Irónicamente, el mismo día de la muerte de su padre y justo antes de su 56 cumpleaños. Murió en el Palacio de Whitehall, en una habitación que una vez resonó con música, risas y los orgullosos pasos de un joven rey en su apogeo. Después de la muerte, el cuerpo del rey fue colocado en un ataúd forrado de plomo y comenzó su viaje hacia Windsor para el entierro. Pero incluso en la muerte, el cuerpo de Enrique se rebeló. En el camino, se hinchó y estalló, filtrando fluidos nocivos. En el monasterio de Sion, cuenta la leyenda que perros entraron en la capilla y lamieron los restos derramados, un acto que algunos consideraron juicio divino. Fue enterrado junto a Jane Seymour, la única de sus 6 esposas que le dio un heredero varón. Se dice que ella fue la que más amó, aunque murió días después de dar a luz al enfermizo Eduardo VI. Y así terminó el reinado de un rey cuya vida brilló intensamente, pero colapsó en ruina física y espiritual. Enrique VIII dejó un legado de reforma y tiranía, de renacimiento cultural y división religiosa.
Su ruptura con Roma y la creación de la Iglesia de Inglaterra moldearían el futuro de la nación por siglos. Sin embargo, su propio final sirve como un reflejo escalofriante del poder mal usado, del ego desenfrenado y de la inevitable traición del cuerpo humano. El príncipe radiante se había convertido en una sombra de sí mismo, temido, grotesco y finalmente solo. Esto no fue simplemente la muerte de un rey. Fue una caída brutal, casi shakespeariana, grabada en las crónicas del tiempo. Un monarca que una vez desafió papas y emperadores, derribado no por espada ni conspiración, sino por su propia carne en descomposición. Esta fue la brutal desaparición de Enrique VIII. El accidente de justas de enero de 1536 marcó un punto de inflexión siniestro, no solo en la salud física de Enrique VIII, sino también en la trayectoria moral y política de su reinado. Aunque había sufrido heridas en torneos previos, su deporte favorito, símbolo de virtud caballeresca y fuerza marcial, esta caída particular fue catastrófica. Arrojado violentamente de su caballo blindado y aplastado bajo su enorme peso, Enrique quedó inconsciente en el suelo helado del Palacio de Greenwich por casi 2 horas. Sus cortesanos, presa del pánico, temieron lo peor, pero cuando finalmente se movió, la esperanza dio paso a un tipo diferente de temor. El rey que se levantó de ese campo no era el mismo hombre que había entrado. Aunque sobrevivió, el daño en su pierna fue grave. Se desarrolló una herida abierta y supurante, una úlcera que resistió obstinadamente sanar, a pesar de los mejores esfuerzos de los médicos Tudor. En una era sin antibióticos ni métodos quirúrgicos avanzados, tal lesión se convirtió en una fuente crónica de agonía e infección. La pierna fue abierta y drenada repetidamente, a veces con herramientas agonizantes que solo profundizaban el dolor y dejaban a Enrique irritable y cada vez más recluso. La herida nunca se cerró realmente. Supuraba pus y emitía un hedor tan fétido que los cortesanos aprendieron a ocultar sus expresiones bajo amenaza de la ira del rey. Esta lesión crónica restringió drásticamente la movilidad de Enrique. Antes orgulloso jinete y bailarín enérgico, ahora a menudo estaba confinado a sus aposentos, dependiente de artilugios mecánicos y equipos de sirvientes para moverse. A medida que su actividad física disminuía, también su físico. Un hombre antes alabado por su cuerpo atlético, ahora se hinchaba hasta superar los 180 kilogramos. Su cintura, antes delgada, con 89 centímetros en juventud, se expandió grotescamente a más de 130 centímetros. Los sastres reales luchaban por mantenerse al día, confeccionando prendas cada vez más elaboradas para ocultar su volumen. Pero la verdad era difícil de esconder. El rey de Inglaterra se había convertido en prisionero dentro de su propio cuerpo. Las implicaciones de esta decadencia física no eran solo cosméticas. La úlcera en su pierna envenenaba su torrente sanguíneo con toxinas, alimentando una fiebre casi constante y agotando su vitalidad. Sufría dolores de cabeza, insomnio y, según algunas fuentes, un declive en la función cognitiva. Los cercanos a la corte susurraban sobre cambios abruptos de humor, momentos de profunda melancolía seguidos de estallidos de rabia incontrolable. Los historiadores han debatido si la caída causó una lesión cerebral traumática, heridas no comprendidas en la época, pero lo claro es que Enrique se volvió más errático, más suspicaz y mucho más peligroso. Ese mismo año del accidente, Ana Bolena, antes la radiante reina que cautivó su corazón y cambió el curso de la religión inglesa, cayó en desgracia.
fue acusada de adulterio, incesto y alta traición. Cargos que los estudiosos modernos consideran motivados políticamente y sin fundamento. Su juicio fue un espectáculo sombrío y su decapitación en mayo de 1536 conmocionó a Europa. El momento no es mera coincidencia. El Enrique que emergió de su caída ya no era un joven idealista, deseoso de asegurar un heredero y gloria para su dinastía. Se había convertido en un tirano. Su visión de la lealtad manchada por el dolor y la paranoia. De hecho, el reinado de Enrique VIII, tras su lesión, se lee como una caída hacia la brutalidad creciente. El joven monarca jovial, de años anteriores, el que componía música, escribía poesía y debatía filosofía, dio paso a un hombre que veía enemigos en cada rincón de su corte. Ministros y amigos, antes confiables, fueron descartados o ejecutados. Sus decisiones no llevaban la marca de un gobierno estratégico, sino de venganzas personales y desconfianza latente. La úlcera en su pierna fue reflejada, se podría decir, por una corrupción espiritual interna, una amargura supurante que erosionaba lo que quedaba de su humanidad. A pesar de sus dolencias, Enrique continuó gobernando con voluntad de hierro. Supervisó el desmantelamiento de los monasterios ingleses, confiscó la riqueza de la Iglesia para la corona y se casó 4 veces más en busca de ventaja política o satisfacción personal. Sin embargo, cada matrimonio parecía reflejar su declive. Jane Seymour murió dándole el esperado heredero varón. Ana de Cleves fue descartada como inadecuada. Catalina Howard, una adolescente, fue decapitada por supuesta infidelidad. Solo Catalina Parr, mujer erudita y diplomática, sobrevivió a las mortales intrigas de la corte y al temperamento volcánico de su esposo. A comienzos de los años 40 del siglo XVI, el Enrique, una vez magnífico, era una sombra de sí mismo. Su humor se había agriado permanentemente y la alegría de su corte había desaparecido hacía mucho. Los pasillos del palacio, que una vez resonaron con música y risas, ahora vibraban con susurros temerosos. Visitantes describían el rostro del rey como hinchado y encarnado, sus movimientos laboriosos y dolorosos. Tenía que ser izado con poleas mecánicas para subir escaleras y a menudo era transportado en sillas reforzadas especiales. Su sueño era perturbado por sueños violentos y alternaba entre fervor religioso y profunda desesperación por sus pecados. La putrefacción en su pierna empeoró. Los tratamientos se volvieron más invasivos y desesperados. Los médicos aplicaban cataplasmas de higos, miel y hierbas, o recurrían a la cauterización con hierros al rojo vivo. Nada funcionaba. Las infecciones se propagaban y amenazaban con septicemia. En algunos días, la cámara del rey apestaba tan pungentemente que los sirvientes debían taparse la nariz o arriesgarse a vomitar. Sin embargo, llamar la atención sobre el olor o sobre el sufrimiento del rey era invitar al peligro. Había que sonreír, inclinarse y fingir que el soberano aún era majestuoso, aun cuando se descomponía ante sus ojos. Así, el hombre más poderoso de Inglaterra, antes encarnación del vigor renacentista, se encontró asediado por la enfermedad, la desconfianza y el aislamiento. Cada año que pasaba le robaba un poco más de fuerza, dignidad y humanidad. Ya no montaba a caballo, ni bailaba, ni cazaba. Ya no confiaba ni en sus consejeros más cercanos. Gobernaba, pero su gobierno se había convertido en una extensión de su tormento, un eco de un hombre que desesperadamente intentaba imponer orden en un mundo que se le escapaba. Para 1546, Enrique VIII se acercaba al final de su reinado, aunque pocos lo decían en voz alta. Tenía solo 55 años, pero el desgaste de la enfermedad, la obesidad y el declive psicológico
lo hacían parecer décadas mayor. Su cuerpo se había convertido en un campo de batalla. Cada movimiento, una lucha. Cada respiración, un esfuerzo. La úlcera en su pierna había empeorado aún más, a veces descrita en informes de la corte como del tamaño del puño de un hombre. La descarga era incesante, el dolor imparable. El hedor de su herida era tan insoportable que ciertas habitaciones del palacio se designaron exclusivamente para su uso, para evitar contaminar el resto del hogar real. A pesar de este tormento, el control de Enrique sobre el poder permaneció firme. Aunque su cuerpo fallaba, su voluntad de dominar no flaqueó. Su paranoia, alimentada por años de traiciones reales e imaginadas, alcanzó nuevas alturas. Mantenía espías dentro de su propia casa, vigilaba las conversaciones privadas de los cortesanos y ordenaba ejecuciones con alarmante frecuencia. La Torre de Londres, antes usada con moderación, ahora recibía un flujo constante de sangre noble. Los más cercanos a él vivían en un estado de miedo perpetuo, sin saber cuándo el ánimo volátil del rey podría volverse contra ellos. Fue en estos últimos meses que la crueldad de Enrique se hizo más pronunciada. Arremetía incluso contra las ofensas más leves. La más mínima contradicción se enfrentaba con sospecha. El silencio podía ser tan peligroso como la palabra. Su amigo íntimo y ministro de larga data, Thomas Cranmer, escapó por poco de la muerte gracias a la intervención de la reina Catalina Parr, quien ella misma tuvo que maniobrar con cautela para evitar acusaciones de herejía. La corte se había convertido en un teatro de susurros. Sus actores caminaban sobre una cuerda floja, cuidadosos de no desagradar al león moribundo, cuyo rugido, aunque más débil, aún podía matar. También creció la obsesión con el legado. Enrique, siempre consciente de la fragilidad de su dinastía, se preocupaba por el futuro de su reino. Había roto con Roma, disuelto los monasterios y se había declarado jefe supremo de la Iglesia de Inglaterra, todo en busca de control y un heredero varón. Sin embargo, su tan ansiado hijo Eduardo era enfermizo y apenas tenía 9 años. Los temores del rey no eran infundados. Sin una sucesión estable, Inglaterra podría volver a sumirse en guerra civil. Así, al acercarse la muerte, Enrique convocó a sus asesores legales, decidido a solidificar un plan de sucesión que atara a la nación a su voluntad incluso desde más allá de la tumba. En sus últimas semanas, Enrique VIII rara vez apareció en público. Permaneció recluido, rodeado solo por asistentes selectos y médicos. Se decía que se negaba a mirarse en espejos, incapaz de soportar el reflejo de lo que se había convertido. El rey, antes orgulloso, que deslumbró a Europa con su carisma y destreza, era ahora un inválido, confinado a sus aposentos, incapaz de vestirse solo, apenas capaz de hablar en susurros algunos días. Sus piernas estaban tan hinchadas y llenas de infección que no podía estar de pie sin ayuda. A menudo yacía en la cama, atrapado por la fiebre, entrando y saliendo de la lucidez. Y entonces, en el frío invierno de enero de 1547, llegó lo inevitable. El momento exacto de la muerte es incierto. Los registros Tudor, ansiosos por preservar la majestad de la monarquía, a menudo envolvían tales eventos en lenguaje ceremonial vago. Pero lo que se sabe es esto. En alguna hora de la madrugada del 28 de enero, en lo que habría sido su 56º cumpleaños, el rey Enrique VIII murió en el palacio de Whitehall. Ningún sacerdote administró los últimos ritos a tiempo y, según algunos relatos, sus últimas horas fueron de agonía y delirio, llamando a Dios y murmurando en su estado febril. Lo que siguió fue tanto sombrío como simbólico. El cadáver de Enrique, enorme e inestable,
por años de putrefacción y descomposición interna, planteó un desafío incluso en la muerte. Su ataúd, sellado y preparado para el transporte a Windsor, comenzó a filtrar fluidos. Una mezcla espantosa de sangre, pus y descomposición, que se filtraba por la madera y corría por los lados del féretro. Según el cronista Gilbert Burnett, la procesión se detuvo en la abadía de Sion durante la noche, donde se vieron perros lamiendo los fluidos corporales que habían goteado del ataúd real. Sea apócrifo o no, el relato perdura como una imagen escalofriante de juicio divino. El gran rey reducido a un espectáculo de ruina física. Sin embargo, incluso en la muerte, la monarquía exigió reverencia. Su funeral fue un gran acontecimiento, repleto de terciopelo negro, misas y solemnes procesiones. Trompeteros y dolientes escoltaron sus restos a la capilla de San Jorge en el castillo de Windsor, donde fue enterrado junto a Jane Seymour, la única esposa que le dio un heredero legítimo varón. El servicio lo honró como Enrique el Grande, jefe supremo de la Iglesia de Inglaterra, defensor de la fe. Pocos se atrevieron a hablar abiertamente de los horrores de sus últimos años. La narrativa oficial fue de dignidad y triunfo. Pero la verdad, preservada en cartas privadas, registros de la corte y reflexiones posteriores, pinta un cuadro más trágico. Enrique VIII murió como vivió en sus últimos años, aislado, amargado y con mucho dolor. Su reino había sido remodelado por su voluntad, pero a un costo inmenso. Miles murieron durante sus purgas, monasterios fueron destruidos y la Iglesia inglesa quedó para siempre alterada. Dejó tras de sí una dinastía frágil y una corte dividida por facciones y miedo. Su único hijo sobreviviente, Eduardo VI, ascendería al trono con solo 9 años, un niño enfermizo cargado con la imposible tarea de gobernar un reino fracturado. En 6 años, Eduardo también moriría. María I tomaría la corona tras él, reavivando los fuegos de la persecución religiosa, y luego Isabel I restauraría una apariencia de estabilidad. Sin embargo, cada uno de estos sucesores vivió bajo la larga y ominosa sombra del padre que forjó sus destinos. El legado de Enrique VIII es de contradicciones. Brillante pero brutal, visionario pero volátil. En los años posteriores a su muerte, esas contradicciones se hicieron cada vez más evidentes. Aunque su reinado introdujo una monarquía centralizada y poderosa, lo hizo mediante el terror y el control implacable. El miedo que infundió en sus súbditos no desapareció con su muerte. Persistió en susurros en la corte, en las decisiones cautelosas de sus consejeros y en las manos temblorosas de su joven heredero. Para quienes vivieron bajo su gobierno, las cicatrices permanecieron. La nobleza inglesa, antes poderosa y semiautónoma, fue en gran parte destruida. Decenas de aristócratas fueron ejecutados, encarcelados o reducidos a la impotencia mediante la confiscación de tierras. La Iglesia también quedó en desorden. La ruptura de Enrique con Roma no solo disolvió los monasterios y dispersó sus riquezas, sino que también privó a la población de los servicios espirituales y sociales que esas instituciones brindaban. El campo estaba lleno de ruinas de antiguas abadías, silenciosos recordatorios de la voluntad de un rey impuesta por fuego y espada. El pueblo común soportó hambre, guerra y rebelión bajo el gobierno de Enrique. Muchos recordaban la peregrinación de la Gracia, un levantamiento masivo en 1536 contra la disolución de los monasterios. Aunque fue aplastado con cruel eficiencia, su memoria siguió siendo una advertencia de que el poder del rey había costado el alma de la nación. Los impuestos eran altos, la economía tensa
y las ejecuciones frecuentes creaban un ambiente de temor. Sin embargo, Enrique no fue recordado solo como un tirano. Entre muchos, también fue venerado como protector de la independencia inglesa. Su decisión de romper con el Papa fue, para sus seguidores, una afirmación de soberanía. Transformó la Iglesia de Inglaterra en una institución nacional bajo control real, sentando las bases para la futura fe anglicana. Su armada, antes una flota modesta, creció hasta convertirse en una formidable fuerza marítima bajo su reinado, sembrando las semillas de lo que sería el Imperio Británico. Pero todo esto vino a un costo personal inmenso. En sus últimos años, Enrique pareció comprender, aunque vagamente, la magnitud de la ruina que había provocado. Su mente se volvió cada vez más hacia la religión y la culpa. En momentos privados, hablaba de redención, y algunos dicen que expresó remordimiento por las ejecuciones de figuras como Thomas More y Ana Bolena. Si estos fueron sinceros arrebatos de conciencia o divagaciones de un hombre atormentado por fantasmas, quizá nunca lo sepamos. Los médicos de la época describieron la condición de Enrique con lenguaje vago y respetuoso, atados por el deber y el miedo. Pero académicos y médicos modernos han intentado reconstruir las posibles causas de su declive físico y mental. Muchos creen ahora que sufrió diabetes tipo 2, agravada por su obesidad e inactividad. Otros sugieren que pudo tener síndrome de Cushing, un trastorno hormonal que explicaría su hinchazón, cambios de humor y letargo. Incluso hay teorías que proponen sífilis, aunque no hay evidencia definitiva que apoye esta afirmación. Cualquiera que sea la causa, la degeneración física fue innegable. Su incapacidad para caminar, su dependencia de un elaborado sistema de poleas y asistentes para moverse, su dependencia de opiáceos para calmar el dolor constante, todo ello contribuyó a una autoimagen cada vez más distorsionada. Para un rey que alguna vez encarnó la majestad viril, cuya juventud se había pasado en el deporte, la música y las justas, esta caída en la impotencia fue una humillación en cámara lenta. Su corte, antes vibrante con poesía, debate y artes, se volvió fría y silenciosa, cautelosa de provocar su temperamento o recordarle su declive. Enrique VIII gobernó no solo a través de la política, sino a través de su personalidad. Cuando esa personalidad se derrumbó bajo el peso de la enfermedad, la propia maquinaria del Estado flaqueó. Los ministros luchaban por influencia a puerta cerrada, sabiendo que los días del rey estaban contados. Se formaron facciones alrededor de la cuestión de la sucesión, algunos apoyando al protestante Eduardo, otros poniendo esperanzas en la princesa católica María. Incluso la suerte de la reina Catalina Parr se volvió política, pues algunos sospechaban que podría ser descartada, como sus predecesoras, en un último espasmo de volatilidad real. Sin embargo, notablemente, el fin no llegó en una explosión de tiranía, sino en un lento apagarse del poder. A medida que su cuerpo fallaba, también fallaba su capacidad de inspirar miedo. Para la última semana de enero de 1547, Enrique había dejado de dar órdenes. Pasaba la mayoría de las horas dormido o murmurando incoherencias, atendido solo por sus sirvientes y médicos más cercanos. Ya no podía firmar su nombre. Autorizaba su testamento con un sello seco. Ese testamento, disputado en los años siguientes a su muerte, estableció un plan de sucesión que intentó asegurar la paz, pero que en cambio llevó a años de inestabilidad. Incluso en la muerte, la influencia de Enrique persistió como un espectro que rondaba los pasillos del poder. Los que sobrevivieron a su ira no encontraron paz, porque la corte Tudor había sido remodelada a su imagen.
desconfiada, dividida y despiadada. El Consejo de Regencia de Eduardo VI estaba dividido entre reformadores protestantes y nobles conservadores, muchos de ellos con sangre en sus manos por las purgas de Enrique. El frágil equilibrio religioso que Enrique intentó imponer comenzó a desmoronarse casi de inmediato, preparando el escenario para décadas de agitación. Y sin embargo, siglos después, Enrique VIII sigue siendo una de las figuras más cautivadoras de la historia, no a pesar de su brutalidad, sino por ella. Sus contradicciones reflejan las complejidades mismas de la naturaleza humana, la capacidad para la grandeza y la crueldad, para el amor y la destrucción. Fue un príncipe renacentista y un autócrata medieval, compositor de música y destructor de abadías, un campeón del orgullo inglés y un tirano para su propio pueblo. En los días posteriores a la muerte de Enrique, Inglaterra se encontró a la deriva. El rey, que gobernó casi 4 décadas, que redefinió la monarquía, desafió al Papa y se casó 6 veces, había desaparecido. Sin embargo, su sombra era enorme. Los cortesanos se movían con cautela, sin saber cómo posicionarse bajo el reinado del rey niño, Eduardo VI. La corte, que antes se doblaba con miedo ante cada capricho de Enrique, ahora se doblaba en confusión, sin saber qué facción dominaría la regencia. El funeral de Enrique VIII, celebrado casi un mes después de su muerte, fue un gran pero sobrio acontecimiento. Ordenó en vida ser enterrado junto a Jane Seymour, la única esposa que afirmó haber amado verdaderamente, en la capilla de San Jorge, en Windsor. Sin embargo, la ceremonia, con toda su dignidad real, no pudo ocultar la grotesca realidad de sus últimos días. Su cadáver se había hinchado horriblemente, resultado de la putrefacción acelerada por su tamaño y enfermedad. De hecho, el retraso entre la muerte y el entierro solo empeoró el estado del cuerpo. Relatos de testigos oculares, preservados en cartas privadas e informes diplomáticos, cuentan una escena espantosa. Durante el traslado del ataúd a Windsor, fluidos corporales se filtraron por el ataúd, dejando un rastro tan vil que se dijo que perros callejeros siguieron el olor. Un relato, posiblemente apócrifo, pero escalofriante, afirma que durante un descanso nocturno en la abadía de Sion, el ataúd se rajó y los perros lamieron los restos que se filtraban. Una imagen que algunos contemporáneos vieron como juicio divino. Fue, susurraban, la justicia de Dios para un hombre que convirtió su iglesia en un juguete de poder. Esta historia, ya sea un hecho o un rumor embellecido, se convirtió en una poderosa metáfora de la corrupción del reinado de Enrique. El hombre que una vez fue la encarnación de la virtud principesca, en la muerte se convirtió en un símbolo de decadencia grotesca. Para los protestantes, fue un detalle incómodo que a menudo se omitía del recuerdo público. Para los católicos, fue justicia poética, una indignidad final para un hombre que consideraban hereje. En Windsor, su cuerpo fue finalmente colocado en la cripta. La tumba, diseñada para ser una estructura grandiosa por el famoso artista Benedetto da Rovezzano, nunca se completó. La guerra, prioridades cambiantes y fondos menguantes significaron que el lugar final de descanso de Enrique fuera marcado por la simplicidad en lugar del esplendor. Incluso en la muerte, su monumento quedó incompleto, un reflejo inquietante de las promesas incumplidas y sueños rotos que marcaron su gobierno. Las repercusiones políticas de la muerte de Enrique fueron inmediatas. Eduardo VI, de solo 9 años, fue declarado rey, pero el poder residía en manos de un consejo de regencia liderado inicialmente por Eduardo Seymour, duque de Somerset.
La agitación religiosa que Enrique había logrado suprimir con mano de hierro estalló ahora. Los reformadores protestantes se movieron rápidamente, desmantelando los vestigios restantes del catolicismo. Pero con cada cambio invocaban el nombre de Enrique, su autoridad, su ejemplo, como si su espectro aún comandara obediencia. Esta dependencia de su memoria no era solo política. Revelaba una verdad más profunda, que Inglaterra, a pesar de todo, aún lidiaba con el legado de un hombre que se hizo inseparable de la identidad del reino. Cada ley, cada libro de oraciones, cada maniobra política en los primeros años del reinado de Eduardo llevaba la marca de la influencia paterna, un hombre cuyas contradicciones desafiaban una categorización sencilla. Incluso fuera de Inglaterra, el mundo tomó nota. En Roma, había un optimismo cauteloso de que Inglaterra podría regresar al seno católico. En Francia y el Sacro Imperio Romano, la muerte de Enrique fue vista como una oportunidad estratégica para remodelar alianzas. Los embajadores intercambiaban correspondencia rápida, sopesando las implicaciones. ¿Era débil el gobierno de Eduardo? ¿Cambiaría el equilibrio religioso? ¿Caería Inglaterra sin el puño de hierro de Enrique en el caos? Internamente, la nobleza olió oportunidad. Viejas rivalidades resurgieron. Los Howard, largamente fuera de favor, maniobraban por influencia. Líderes reformistas como Thomas Cranmer vieron la oportunidad de implementar plenamente sus visiones teológicas. El Parlamento, antes reprimido, se volvió más activo. Sus miembros más audaces, ahora que la presencia imponente de Enrique ya no los dominaba. Sin embargo, entre el pueblo, las reacciones fueron mixtas. Algunos lloraron genuinamente, recordando los primeros días de su reinado. El justo rey caballeresco que amaba la caza, la música y la pompa. Recordaban a un monarca que hizo a Inglaterra poderosa, respetada e independiente. Otros suspiraron aliviados. Para ellos, Enrique se había convertido en una figura de opresión, impredecibilidad y miedo. Sus agentes, sus leyes, sus ejecuciones habían tocado demasiadas vidas. En las décadas siguientes, los historiadores debatieron las mismas contradicciones. ¿Fue Enrique Boixot un visionario o un tirano? ¿Un reformador o un destructor? La respuesta quizás está en otra pregunta. ¿Puede un hombre rehacer una nación sin romperla? Su reinado vio el fin de la autoridad papal en Inglaterra, el auge de la Marina Real, los comienzos de la Reforma inglesa y una monarquía fortalecida. Pero también fue testigo de la disolución de la vida religiosa, el despilfarro de vastas riquezas, el silenciamiento de la disidencia y la creación de una cultura cortesana basada en el miedo. Al final, Enrique VIII no solo murió, colapsó bajo el peso de sus propias contradicciones. Sus últimos años no fueron solo la historia de un hombre sucumbiendo a la enfermedad, sino de un reino sofocado bajo el legado de la voluntad de un hombre. Su brutal desaparición no fue solo física, fue institucional, espiritual y moral. Han pasado siglos desde la muerte de Enrique VIII, pero su historia sigue siendo una de las más duraderas y controvertidas de la historia occidental. Pocos monarcas han sido tan minuciosamente diseccionados, debatidos y reimaginados. Ha sido presentado como un joven romántico, un mecenas renacentista, un genio político, un déspota paranoico, una figura trágica arruinada por el destino y un monstruo impulsado por la vanidad y el apetito. Cada imagen contiene un grano de verdad, pero ninguna puede encapsular completamente al hombre. En vida, Enrique se creyó soberano ungido por Dios, un rey sin reproches y más allá
de las consecuencias mortales. Remodeló la religión, coronó y descartó reinas, y se mantuvo firme mientras Europa temblaba ante la revuelta protestante. Pero en la muerte se convirtió en algo completamente distinto, una advertencia. Su declive físico reflejaba los compromisos espirituales y morales de su reinado. La pierna ulcerada, los olores fétidos, el enorme cuerpo que finalmente se volvió contra él, no fueron solo efectos de la vejez o la mala fortuna. Fueron, en sentido simbólico, manifestaciones externas de corrupción interna. El mismo hombre que gobernó como un carismático y joven de cabello dorado murió hinchado, solo y temido. Sus cortesanos, antes leales y aduladores, se habían convertido en sombras cautelosas, entrenadas para ocultar la repulsión tras reverencias rituales. Las mujeres en su vida, cada una única en temperamento, ambición y destino, ofrecen un prisma para entenderlo. Catalina de Aragón, la reina devota descartada. Ana Bolena, el catalizador de la división del reino y víctima de su furia. Jane Seymour, la consorte silenciosa que le dio un hijo. Ana de Cleves, la pareja que anuló con fría calculación. Catalina Howard, joven y condenada. Catalina Parr, la sobreviviente y erudita que le sobrevivió. Sus vidas, y en muchos casos su sufrimiento, pintan el retrato de un hombre que buscó control a cada nivel, del Estado, de la fe, de la familia. Sus hijos también cargarían sus cargas. Eduardo VI, el rey niño, moldeado por reformadores, murió joven y dejó un experimento protestante inconcluso. María I, la mayor de Enrique, intentó restaurar la antigua fe con una venganza que reflejaba la obstinación de su padre, ganándose el nombre de María la Sanguinaria. Y luego llegó Isabel I, hija de Ana Bolena, quien forjó un nuevo camino. Uno que combinó fuerza con moderación, fe con pragmatismo, majestad con sutileza. Heredó el brillo y la ambición de su padre, pero los templó con la cautela aprendida de las consecuencias de su reinado. Los símbolos del gobierno de Enrique VIII permanecen por toda Inglaterra. El palacio de Hampton Court, con sus grandes salones y tapices descoloridos, resuena con sus pasos. La Torre de Londres aún da testimonio de las ejecuciones ordenadas a su antojo. La ruptura con Roma sigue siendo uno de los capítulos más definitorios de la historia inglesa. La Iglesia de Inglaterra, nacida de su deseo de anular un matrimonio, continúa moldeando la vida espiritual en Gran Bretaña y más allá. Pero quizás el legado más duradero de Enrique no sea institucional, es psicológico. Dejó una visión de la monarquía que combinaba el poder absoluto con la fragilidad humana. Un recordatorio de que incluso los reyes son mortales y que la búsqueda del control a menudo conduce a la ruina personal. Su vida advierte sobre lo que sucede cuando la ambición no se controla, cuando los consejeros son silenciados y cuando una nación se convierte en instrumento de la voluntad de un hombre. Hay una terrible grandeza en la historia de Enrique VIII. Ascendió al poder, con promesas y brillo, y cayó bajo el peso de sus propias contradicciones. Fue capaz de amor y crueldad, visión y destrucción, dignidad y desgracia. Inspiró lealtad, miedo, admiración y odio. A veces, todo a la vez. Al final, la brutal desaparición de Enrique VIII no se trata solo de las úlceras o la hinchazón o el grotesco espectáculo de un cuerpo en descomposición. Se trata de cómo el poder puede deformar el carácter, cómo la obsesión puede envenenar la grandeza y cómo incluso las figuras más poderosas de la historia deben enfrentar el juicio final del tiempo, no en tumbas de mármol ni funerales de Estado, sino en el balance de sus hechos.
Mientras su ataúd era bajado a la cripta junto a Jane Seymour, no hubo multitudes llorando en las calles. No hubo grandiosas proclamaciones de gloria eterna, solo hubo el silencioso cambio de poder, la ansiosa respiración de los cortesanos y la ominosa sensación de que algo vasto había terminado. Algo demasiado complejo para un elogio, demasiado brutal para reverencia, demasiado humano para un mito. Enrique VIII gobernó como ningún rey antes que él, murió como ningún rey después de él, y en esa muerte, hinchado, roto y temido, dejó una última lección: que una corona puede otorgar dominio sobre un reino, pero no sobre el destino propio.